a Marsh College Live. El tema que nos convoca el día de hoy es un tema bastante interesante, es el cómo construir posiciones ganar-ganar en las renovaciones de los planes de salud de sus colaboradores. Creemos que esta disertación es un compartir bastante interesante en el cual todos nosotros vamos a poder ver o visualizar parte de lo que hacemos en el día a día en nuestros trabajos, en sus empresas y en las distintas interacciones que tenemos con el mercado. ¿Qué mejor que comenzar quizás con una reflexión? Y esa reflexión va vinculada a un viejo adagio vinculado al vaso medio lleno o al vaso medio vacío. Entonces, cuando ustedes ven esta figura y tratan de interpretar el vaso medio lleno o vaso medio vacío, siempre encontramos un mensaje detrás. Y ese mensaje detrás lo hemos querido vincular a una vieja historia que seguramente muchos que hemos pasado por alguna capacitación en ventas hemos escuchado. Y es la vieja historia del vendedor de zapatos. Dice que una empresa envió 2 vendedores a realizar un estudio de mercado para vender zapatos a una nación africana, muy poco desarrollada. Después de analizar la situación, uno de los vendedores envió el siguiente mensaje o el siguiente chat. Es una versión modernizada porque en la versión original hablaba de un telex o hablaba de un telegrama. Entonces, ¿qué dijo en ese chat el vendedor? No hay perspectivas de ventas. Aquí nadie usa zapatos. Curiosamente, el segundo vendedor, por su parte, mandó este otro chat que decía: envíen mercancía de inmediato. Los habitantes de este lugar no tienen zapatos. Tenemos una tremenda oportunidad para colocar el producto. ¿Ven el mensaje detrás? ¿Vaso medio lleno o vaso medio vacío? Y en esa interacción, en ese interrogante, nos desenvolvemos todos los días. ¿Vemos problemas o vemos oportunidades? Y es por eso que, entrando en el contexto de una negociación, siempre tenemos que ver o visualizar si estamos frente a un problema o una oportunidad. Depende de cada uno de nosotros. Decía al inicio, en la introducción, que prácticamente nosotros tenemos incorporado en nuestro ADN un concepto vinculado a la negociación. Y es que en el día a día negociamos, ya sea en la casa, con nuestra pareja, con nuestros hijos o hijas, con el trabajo, con nuestros jefes, con nuestro equipo de trabajo, con nuestros colegas. Toda la vida es una constante negociación y depende de nosotros si vemos el tema como un problema o una oportunidad. Si vemos nosotros en esta foto hacia la izquierda, me gusta relacionar esta gráfica a la izquierda con ustedes, nuestros clientes, las empresas. A la derecha, las aseguradoras o las EPS. Y al medio, nosotros, sus asesores, como facilitadores en un proceso de negociación, como aquellos que podemos tender puentes para que esa negociación sea exitosa. Entonces, dentro de ese contexto de la negociación, lo importante es divisar qué hay detrás de. Y cuando queremos ver qué hay detrás de, tenemos que tratar de leer la mente de cada uno de los actores dentro de un proceso de negociación. Y las preguntas que van a surgir son del tipo que si en esta negociación hay intereses siempre opuestos, o que en una negociación el objetivo es ganarle al otro. Eso no es. Otra interrogante que surge del lado de cada negociación es si es que para ganar alguien tiene que perder. Es una constante interrogante que se presenta en los procesos de negociación. ¿Las batallas son inevitables? Es otra de las preguntas que nos cuestionamos en el momento de una negociación. ¿No se puede cambiar una dinámica negativa? Otra pregunta, ¿todo vale con tal de lograr el objetivo final? Y una séptima pregunta vinculada a piensa mal y acertarás. ¿Se cumple o no se cumple esta famosa frase? Entonces, en el recorrido, en los siguientes 40 a 45 minutos, vamos a conversar sobre estas interrogantes y vamos a compartir en una suerte de mejores prácticas qué es lo que se vive en el contexto de una negociación, de la renovación de un programa o un plan de salud. Bien, la primera interrogante vinculada a un proceso de negociación iba vinculado a que si en la mesa de negociación habían siempre intereses opuestos, o todo lo contrario, eran intereses afines. Entonces, lo que quería compartir con ustedes en esta primera interrogante era las necesidades y expectativas de nuestro país, de todo el interior del país, no solamente de la ciudad de Lima. En la ciudad de Lima, en términos de prestación médica,
tenemos, digamos, una prestación bastante amplia. A tal punto que tenemos en los planes de las EPS del mercado 6, 7, 8 redes de clínicas, con cerca de 50, 60, 70 clínicas en la ciudad de Lima. Pero ¿qué pasa en el interior del país? Hay una oferta privada lo suficientemente atractiva que haga que el posicionamiento fuerte que tiene de salud en esas ciudades se vea competida por la oferta privada. ¿Ocurre o no ocurre eso en las principales ciudades y en todo el interior del país? Entonces, para ello, hagamos un recorrido en qué es lo que ha pasado en la oferta privada en los últimos 20 años, los 20 años del sistema de entidades prestadoras de salud o sistema EPS. Para comenzar, hablemos de la red internacional. La clínica internacional ha tenido a bien a expandir sus fronteras fuera de Lima desde hace mucho tiempo. Piura y Arequipa fueron experiencias quizás que no duraron mucho. De hecho, las operaciones de Arequipa y Piura están cerradas, pero la operación en Trujillo y en Huaraz siguen a flote y el grupo Breca sigue pensando en nuevas inversiones en el interior del país, lo cual debemos siempre alentar. De la mano con la red internacional tenemos la red Sana, de su competidor directo, del Grupo Pacífico. Sana tiene operaciones hoy en día en 5 ciudades del interior del país. Está por el norte en Piura, Talara, Cajamarca, Trujillo, y por el sur tiene una operación importante en la ciudad de Arequipa. De la mano también con Internacional y Sana, tenemos al Grupo AUNA, que es uno de los grupos que en los últimos años ha invertido bastante más que sus competidores, y es que ha visto justamente importantes oportunidades en el interior del país. No solamente en Piura y Trujillo y Chiclayo en el norte, sino también una operación muy relevante en el sur del país, en la ciudad de Arequipa. Igualmente tenemos a Grupo San Pablo, quizás la que tiene por estrenar la clínica más grande del sur del país, que es la Clínica San Pablo en Arequipa, próximo a estrenarse en los primeros días del mes de abril. Sin dejar de mencionar que San Pablo tiene una operación con varios años ya en la ciudad de Huaraz y una relativamente cercana en el tiempo en la ciudad de Trujillo. Y tampoco desconocer que a nivel de IPRES o clínicas privadas, también tenemos a una red adventista que fuera de la clínica Good Hope en Lima, tiene fuerte presencia en las ciudades de Iquitos y en Juliaca, en el sur del país. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿problema u oportunidad? Muchos han divisado sendas oportunidades de crecer en prestación de salud. Intereses siempre opuestos, ustedes, nuestros clientes, tienen operaciones en muchos casos en el interior del país y también tienen quizás familiares de sus colaboradores que residen en el interior del país. Por lo tanto, siempre es una preocupación por el hecho de que la prestación o la oferta de salud privada en el interior del país tiene que ser una oferta potente para que las expectativas de nuestros colaboradores y sus familiares esté siempre cubierta por la oferta que existe en el mercado. Entonces, a la pregunta, ¿intereses siempre opuestos? Definitivamente no necesariamente una negociación debe ser así. La oferta debe existir, debe seguir apareciendo con mucha fuerza. Hay muchas ciudades muy importantes con mucho flujo, no solamente de turistas, sino también flujo laboral, que hoy en día no tiene la contrapartida de una oferta quizás lo suficientemente amplia en términos prestacionales. Hablemos de Cajamarca, por ejemplo, hablemos de Cusco, hablemos de Tacna, entre otras ciudades importantes, en las cuales la oferta privada o no existe o no está lo suficientemente ordenada o no se está marketeando lo suficientemente bien y entrando en convenios dentro de las redes que ofrecen las EPS o compañías de seguros. Entonces, pasemos con esto a responder una interrogante distinta. En una negociación, ¿el dilema es ganarle al otro? ¿Alguien necesariamente tiene que perder? Y quería compartir a este punto un tema vinculado a quizás un mundo paralelo, el mundo de los productos y servicios. Y quería compartir esta gráfica en la cual vemos cómo partimos desde un grano de café y vemos que es digamos, la acepción básica de lo que es la presentación del café. El precio por taza vinculado a un grano de café, evidentemente, es muy bajo, estamos hablando todavía del commodity, y el valor para nuestros clientes también es relativamente bajo. Pero, ¿qué pasaría si ese grano de café
lo empaquetamos, lo envolvemos o lo presentamos en una manera distinta, en una manera mucho más marketera, una manera en la cual el precio relativo por taza va creciendo y también el valor para nuestros clientes. Y si seguimos en esa línea, vamos a ver que el precio por taza puede incrementarse si ese café, que ya está en un bonito empaque, lo presentamos en una taza y lo servimos hacia nuestros clientes. Ya estamos hablando de un servicio en el cual el valor para el cliente también es mayor. ¿Y qué pasaría si es que finalmente llegamos al momento Starbucks? No por hacerle la propaganda a nuestros amigos de Starbucks, sino fundamentalmente para hablar del concepto de una experiencia. Una experiencia en la cual el rol estelar ya no lo tiene el café, sino lo tiene todo el contexto vinculado a saborear una taza de café. Estamos hablando de un ambiente de comodidad, aire acondicionado, un ambiente amplio, con estacionamiento, con una muy buena atención de las personas que atienden en Starbucks, entre otros aspectos. Todo eso hace y envuelve el producto y servicio en una experiencia. Y esa experiencia es lo que llamamos el máximo estatus del valor para el cliente. Y la pregunta que hacemos esto en el mundo paralelo al café, ¿cómo hacemos que esta experiencia para nuestros colaboradores cuando toman el rol de pacientes sea una experiencia que denominemos una experiencia buena, saludable y hasta memorable? ¿Cómo podemos hacer que ese grano de café que se convierta en una experiencia haga que nuestros pacientes lleguen al estatus máximo de su experiencia en la atención de una clínica, por ejemplo? Entonces, esa es la pregunta que tenemos que hacernos nosotros y la respuesta en una negociación, necesariamente ganarle al otro, alguien tiene que perder, no tiene mucho sentido, porque lo que buscamos todas las partes es que la experiencia para nuestros clientes sea una experiencia memorable. ¿Las batallas son inevitables? Esa es una tremenda pregunta que siempre nos planteamos en el mundo de las negociaciones. La experiencia en cada punto de contacto es un tema muy relevante y ahora sí lo vamos a vincular al mundo de la salud, en la cual vamos a presentar algunas estadísticas muy objetivas que presentó la Superintendencia de Salud allá por los años 2014, 2015, 2016. Lastimosamente, esta encuesta no fue continuada por su salud, pero creemos que los aspectos relevantes de esta encuesta nos muestran que de manera muy objetiva que hay muchos aspectos que podemos seguir mejorando en términos de la calidad en la experiencia de la salud. Y en estas 4 interrogantes que voy a compartir con ustedes, hablaba de temas fundamentales para medir la satisfacción de un cliente. Y 4 puntos importantes en la medición de la satisfacción de un cliente están vinculados a tiempos. Y el primer tiempo es el tiempo que toma una persona, en este caso un paciente, para trasladarse desde su vivienda hasta la clínica u hospital. Hay muchos factores que se midieron dentro de ello, pero creemos que la segmentación fue bastante válida para comprobar los tiempos que uno tomaba para atenderse en su hospital del MINSA, en su hospital de salud, en su hospital de las Fuerzas Armadas o Fuerzas Policiales, o finalmente en la clínica privada de la red de la EPS o compañía de seguros en la cual están sus colaboradores. Ahí se presentan las métricas de 3 años consecutivos y lo que ustedes pueden apreciar, curiosamente, es que los mejores tiempos que se tenían eran los tiempos de traslado hacia el MINSA y hacia salud. La respuesta, en este caso, en la cual los tiempos eran mejores en el sector público, estaba asociado en que la persona asegurada del MINSA o de salud, pues tiene que trasladarse básicamente a una locación, la locación más cercana, la que le corresponde según ubigeo. Entonces, eso hace que la proximidad sea bastante mejor para este grupo de personas que para las personas, por ejemplo, del sector privado, que tienen pues una gama de 60, 70 clínicas que elegir, no necesariamente de su distrito o del distrito donde se encuentra su empresa, sino puede ser una clínica en donde esté un médico de su preferencia o una especialidad que no la encuentra en ninguna otra clínica. Entonces, en ese mundo, el asegurado privado toma algo más de minutos para trasladarse a ese centro. Pero eso ya es un primer punto de contacto que debe ser rastreado
para evaluar la satisfacción integral en esta experiencia de un asegurado como paciente. La segunda interrogante dentro de esta encuesta también era muy interesante, porque estaba vinculada a desde que este paciente ingresa al hospital o la clínica, cuánto tiempo demoró para que sea atendido en la consulta, en este caso una consulta ambulatoria. Y vean ustedes la radical diferencia que existe aquí entre el sector público y sector privado. En la parte superior, el MINSA y Salud muestran tiempos bastante altos, encima de 1 hora, para ser atendidos desde que una persona o un paciente ingresa al hospital o a la clínica. Mientras que en el caso de las clínicas, fíjense ustedes que el tiempo de acceso fue bastante menor. ¿Es un tiempo razonable, un tiempo prudente? Creemos que existen muchas oportunidades para ser mejoradas. Pero qué mejor que cifras objetivas y que esto sea medido al interior de cada IPRES o cada clínica privada para que vean y adviertan las oportunidades que tienen para mejorar esta calidad en términos de tiempo. La tercera interrogante que evaluó su salud en este contexto fue cuánto tiempo transcurrió desde que ingresó hasta que salió al consultorio o cuando salió del consultorio del médico. Entonces, lo que llamamos el tiempo de consulta fue un tiempo relativo, pero quizás sea la estadística que muestre mayor paridad entre las respuestas del sector público y sector privado. Pues muestra que los tiempos de atención oscilaron entre 12 a 15 minutos. Curiosamente, casi en todos los centros, ese tiempo de atención fue disminuyendo. Y eso va de la mano con algunas quejas, algunos reclamos que escuchamos con mucha frecuencia en el sector, que es que cada vez más los médicos atienden más rápido a los pacientes, quizás dejen de escuchar todas sus expectativas, todas sus necesidades y acorten de alguna manera los plazos de atención. No existe un tiempo de atención ideal, va a depender quizás de la complejidad del diagnóstico que lleva tal o cual paciente. Pero lo cierto es que esta tendencia se ha visto y lo que no debemos perder de ninguna manera, por más que el tiempo se acorte, es la calidez en el servicio. Y amigos de las clínicas, es un tema que ustedes deben evaluar para que sus clientes, los pacientes, las empresas puedan ver que sus colaboradores, dentro de esa experiencia de servicio, vean que, si bien es cierto, los tiempos se van acortando, pues la calidad y la calidez de la atención sea siempre buena, sea siempre óptima. Y por último, un tiempo quizás muy relevante y también compartido no solamente en esta encuesta, sino en muchas otras, es el tiempo promedio de programación de una cita. Y fíjense que lo que ha venido sucediendo es que los tiempos de cita no han podido ser mejorados. Cada vez que queremos coordinar la cita con un especialista en una clínica, pues los tiempos no son para mañana, para pasado mañana, la siguiente semana, sino a veces, y muchas veces, tenemos que esperar 2 semanas, 3 semanas y hasta un mes para encontrar al especialista en determinada especialidad. Entonces, si bien es cierto, la oferta es extensa en Lima y se está ampliando en las ciudades del interior del país, todavía tenemos mucho que mejorar en tiempos de programación de citas. Es loable y es un tema de aplauso el hecho de que las clínicas y muchos hospitales también estén mejorando las alternativas que brindan a sus pacientes y a su público en general para poder acceder a la programación de citas. Ya tienen ustedes algunos aplicativos que ponen a disposición algunas clínicas, algunos, todos o muchos, la gran mayoría quizás, a través de espacios web, entre otros aspectos, que buscan acercar el contacto entre un paciente o cliente en general con la clínica u hospital. Entonces, fíjense ustedes en estas 4 interrogantes que fueron parte de esta encuesta, cuántas oportunidades se pueden derivar de las mismas. Nosotros tenemos como, en muchos casos, en la mayor parte de los casos, como pacientes o como protagonistas en ese escenario de negociación, tenemos que colocar y ampliar a las EPS y aseguradoras todos estos espacios de oportunidad que se tienen para mejorar el nivel de satisfacción que tienen nuestros colaboradores en el momento de atenderse en una clínica y hacer uso justamente de su plan de salud. En la medida que nosotros podamos compartir con total transparencia
con total claridad y con total objetividad esas expectativas y necesidades, algunas cubiertas, algunas no cubiertas, con las aseguradoras, podemos justamente dar un paso adelante, construir soluciones para mejorar la experiencia de nuestros colaboradores. Pasemos a la siguiente interrogante. El tiempo de espera en clínicas. ¿Qué me pueden decir de la experiencia que tienen ustedes esperando justamente en las clínicas, que fue uno de los aspectos medidos en la encuesta anterior? ¿Se puede cambiar una dinámica negativa en ese contexto? Para ello, fíjense lo que he traído para compartir con ustedes. Muchos de ustedes quizás han visto este aplicativo que funciona ya desde algunos años en algunos parques de diversiones. En este caso, es el Disney, toda la experiencia Disney se vuelca en algunos aplicativos que buscan justamente acercar a sus clientes a la realidad de estos parques. ¿Y cómo los acerca? Los acerca indicando cuál es el tiempo de espera de los principales atractivos dentro de estos parques de diversiones. Sabemos que los que hemos tenido la suerte de viajar por Orlando, visitar estos 4 parques temáticos, y estos 4 parques temáticos con evidentemente experiencias distintas, todas ellas muy simpáticas para toda edad, pues lo que ha visto por conveniente Disney como empresa es compartir los tiempos de espera de cada uno de sus principales atractivos. Y así como mostramos un vistazo de los 4 parques de diversiones, si hacemos un zoom en alguno de ellos, este es el Magic Kingdom, vamos a ver que sus N atractivos, sus 40, 50 atractivos, cada uno menciona los tiempos de espera promedio para poder acceder a cada uno de esas atracciones. Y hacemos un zoom adicional, vamos a ver que algunos más que otros tienen tiempo de espera que bordean la hora, en algunos casos hora punta, y hasta hora y media o 2 horas. De esta manera, qué mejor alcance que nos da Disney para poder manejar mejor nuestros tiempos. Si tenemos la posibilidad de buscar atajos, los llamados fast passes en los parques de diversiones, y tenemos solamente algunas opciones para ellos, ¿por qué no usarlos en los atractivos que tienen mayores tiempos de espera? De esa manera usamos con mayor éxito nuestro tiempo en esos parques de diversiones. La pregunta que les planteo en paralelo a estos tiempos de espera que comparte un parque de diversiones con sus clientes es, ¿por qué no pensar que más temprano que tarde tengamos algún aplicativo que pueda mostrar los tiempos de espera con los principales especialistas en cada una de las clínicas del país? ¿Por qué no pensar en ello? ¿Por qué no salir de la caja y pensar que esto, si fue factible en un parque de diversiones, también podría ser factible en una clínica, hospital, y por qué no extendido a todo el país? Entonces, son los grandes desafíos o retos que los invito a pensar y pensar en grande. Los amigos de las clínicas acá tienen también una tremenda oportunidad para mostrar cómo diferenciarse con el mercado y evidenciar de que tienen una oferta no solamente atractiva, sino que tienen tiempos de espera razonables. Evidentemente esos tiempos de espera se podrían aliviar si es que uno ya tuviera una cita programada con anticipación. Pero pensemos en grande, pensemos fuera de la caja. ¿Todo vale con tal de lograr el objetivo final? Esa es una pregunta, yo diría, algo capciosa en el contexto de la negociación. La pregunta es, ¿cuál es el objetivo final en realidad? Antes de preguntarnos si todo vale con tal de lograr ese objetivo final. Entonces, en este contexto creo que es importante resaltar que en un mundo en el cual todas las empresas en las cuales estamos matan por innovar, el dilema en sí no es innovar, sino cómo hacerlo más rápido que los competidores. Lo que para nosotros es una innovación en el momento actual, en cuestión de días o semanas, esa innovación puede salir por parte de un competidor. Por lo tanto, no solamente es pensar fuera de la caja, sino hacerlo con la mejor oportunidad posible. Entonces, eso también es parte de todo contexto de la negociación. Nosotros tenemos que ser suficientemente innovadores para apoyar en la construcción de una solución. Nosotros como clientes no debemos esperar que la aseguradora nos brinde una solución. ¿Por qué no aportar en la construcción de esa solución final?
Y llegamos a una ecuación que para mí refleja mucho de lo que buscamos y que nos acerca mucho a lo que llamamos la ecuación de valor. Esa ecuación de valor que tenemos todos es una ecuación de valor que la podemos extender tranquilamente hacia nuestros colaboradores. ¿Y por qué la pongo en el contexto de esta frase, piensa mal y acertarás? Y lo pongo y lo resalto porque en realidad el pensar mal y acertar no está implicando la verdadera esencia de una negociación. Cuando nosotros pensamos mal y quizás acertemos, es porque estamos partiendo de una mala premisa. Es porque quizás no estamos entendiendo la verdadera expectativa que tienen cada una de las partes en el momento de una negociación. Los actores en una mesa de negociación, si pudieran mostrar y transparentar sus expectativas claras, creo yo que esa frase de piensa mal y acertarás no tendría sentido. Y volvamos a esta ecuación que habla de la satisfacción de la marca y yo lo extendería a la satisfacción en general. Pinta esta satisfacción como la sumatoria de todos aquellos momentos, todas aquellas experiencias relacionadas con la expectativa que teníamos en cada una de esas experiencias. Lo traduzco en el mundo de la salud. Imaginemos la atención en una clínica, una especialidad. Imaginemos que estamos llevando a nuestro hijo o hija al pediatra. Tenemos nosotros una expectativa de atención del pediatra hacia nuestro hijo o hacia nuestra hija. Tenemos la expectativa de que ese pediatra va a atenderlo en un tiempo relativamente amplio, le va a hacer las consultas apropiadas, le va a indicar algunos medicamentos, le va a indicar exámenes complementarios, entre otros aspectos. Cada una de esas situaciones es un punto de contacto. Y para cada una de esas situaciones nosotros marcamos una expectativa o vamos con una expectativa. Y cuando salimos del consultorio es que decimos, wow, esta experiencia con respecto a las expectativas fue buena o fue mala. Si la experiencia superó la expectativa, tenemos un punto positivo. Y si ese punto positivo se repite mañana, más tarde, con una consulta con el geriatra, con el ginecólogo, con el urólogo, o en la adquisición de medicamentos, o en la toma de una resonancia magnética, entre otros, toda esa sumatoria de experiencias con respecto a las expectativas en cada uno de esos puntos de contacto en un tiempo determinado, va a ser la sumatoria de lo que llamamos la satisfacción. Entonces, podemos ver la satisfacción en torno a una compañía de seguros, a una EPS. Podemos hablar también de la satisfacción en torno a una clínica o un hospital. Podemos hablar de satisfacción en términos generales. Si lo llevamos a las empresas en las cuales ustedes laboran, podemos hablar de la satisfacción de los colaboradores para con el equipo de recursos humanos o capital humano. Podemos hablar de la satisfacción de los colaboradores con el equipo de asistentes o asistentes sociales, con el equipo de la gerencia de administración, entre otros. Entonces, estamos hablando de una satisfacción tomada en forma general, en la cual hay dos constantes en la medición, la experiencia y la expectativa. Si hacemos que la experiencia sea una experiencia memorable, aun cuando podamos tener expectativas altas, esa sumatoria siempre será positiva. Y si tenemos una sumatoria positiva, estamos acercándonos a un nivel de satisfacción alto. Pero si por el contrario tenemos una experiencia pobre y la expectativa sea alta o sea media o sea baja, pues ese valor podría ser negativo. Y si sumamos justamente resultados negativos en esta sumatoria, vamos a tener a un cliente interno, a un paciente insatisfecho. Y eso evidentemente es todo lo contrario de lo que nosotros buscamos. Y nosotros justamente en el contexto de una negociación buscamos que ya sea la experiencia o sea inclusive las expectativas estén ubicadas dentro de un contexto razonable para que esta medición de la satisfacción sea una medición, primero, consistente, correcta, real, pero a su vez también ambiciosa. No podemos pensar que nosotros, como actores fundamentales dentro de este contexto, no podemos lograr que esos ingredientes para mejorar la satisfacción de nuestro cliente interno, del paciente, de nuestro cliente en general, pues no sea una sumatoria totalmente positiva.
Entonces, los invito a trasladar y traducir esta fórmula de la satisfacción de la marca en el nivel de satisfacción hacia el interior de sus empresas y también el nivel de satisfacción de lo que ustedes perciben en su relación con su broker, con su compañía de seguro, con su EPS. Nosotros, como sus asesores, buscamos que el nivel de satisfacción que tengan ustedes para con nosotros, evidentemente, sea la mejor posible. Y Marsh College Life, a través de todas estas disertaciones, busca justamente eso. Entonces, si traducimos todas las interrogantes que hemos venido recorriendo en las láminas previas, pues creería yo que tenemos dos variables que tenemos que tener siempre en cuenta. Expectativas altas porque, quieran o no, por lo general, las expectativas de nuestros clientes internos, colaboradores, de los clientes en general por las empresas, de los pacientes, entre otros, van a ser por lo general expectativas altas. Pero, por otro lado, tenemos el gran desafío de convertir la experiencia de todos ellos en experiencias no medias, no buenas, sino memorables, que es el éxtasis de una experiencia. Si lo logramos, pues no habrá expectativas que no sean cubiertas, por más altas que sean. Y en ese sentido, dos gráficos tratan de traducir ello. Pues va a haber una expectativa alta en el sentido de tenemos una meta alta que cumplir, pero creemos nosotros que dando las herramientas, pintando el contexto, adecuándolo y haciendo que todos los protagonistas dentro de una mesa de negociación cumplan con su parte, pues vamos a poder generar experiencias memorables que cumplan esas expectativas altas que tienen nuestros clientes internos, los clientes en general, los pacientes en un hospital o clínica, entre otros. Y volvemos a nuestra gráfica original, en la cual pintábamos una mesa de negociación con ustedes a la izquierda, a la derecha las EPS o aseguradoras, y en la parte media nosotros como sus asesores. Por un lado, y aterrizando esto al mundo, la negociación de un programa de salud, ya sea una negociación en la colocación de un seguro de salud en una nueva aseguradora o EPS, o ya sea el proceso de renovación de su programa de salud, por una parte, ustedes como empresa van a buscar siempre el mejor plan de salud para sus colaboradores. Eso es inminente. Lo que tienen que hacer ustedes, evidentemente, es traducir ese mejor en términos tangibles, que es lo que realmente valora a sus colaboradores. En la medida que ustedes tengan el mejor entendimiento de esas expectativas que tienen sus colaboradores, van a poder traducir de mejor manera ese mejor plan de salud para cada uno de ellos. Y evidentemente, en un mundo como el actual, sus colaboradores son muchas veces de perfiles muy dispersos. Tenemos los famosos millennials, tenemos personas que de la generación X, de la generación Y, entonces tenemos perfiles distintos. Tenemos público femenino, tenemos un cliente interno masculino. Cada uno tiene expectativas y necesidades distintas. Entonces, tenemos que ver justamente cómo acoplar ese mejor plan de salud para satisfacer la expectativa y necesidades de la gran mayoría de nuestros colaboradores, si no todos. Igualmente, lo que buscamos de la mano con ese mejor plan de salud para sus colaboradores es que ello sea al menor costo posible, el menor aporte asociado vinculado a su plan de salud. Ese menor aporte forma parte del arte de negociar con las aseguradoras, para la cual evidentemente cuentan con nuestro apoyo. Sin incrementos relevantes en el tiempo, también es una premisa fundamental. ¿Quién no se ha visto en muchas renovaciones de su programa de salud recibir propuestas de renovación no con un dígito, sino con 2 dígitos de incremento, y algunas veces con 2 dígitos altos? Entonces, 2 dígitos altos en un contexto económico de la gran mayoría de empresas son contextos que no se pueden manejar. Más aún cuando la mayor parte de ese aporte a lo mejor lo contribuye el trabajador y no la empresa. Y si es de esa manera, pues esos 2 dígitos de incremento podrían ser en muchas ocasiones hasta 3 dígitos para nuestros colaboradores. Entonces, tenemos que ver bien y visualizar qué escenarios tenemos para renovar un programa de salud en la cual se pueda combinar de mejor manera ese mejor plan de salud con el costo más asequible posible. Y finalmente, otra de las situaciones, y acá lo pinto como una pieza clave, es justamente cómo aterrizar ese mejor equilibrio
entre calidad percibida del producto, en este caso el plan de salud, a un precio adecuado, envuelto en un servicio también oportuno y de calidad por parte de la EPS o las aseguradoras, como elemento de ese famoso plan de retención y atracción de colaboradores. Si sabemos que el plan de beneficios es uno de los principales atributos para poder atraer y retener a un talento dentro de la empresa, también tenemos que reconocer que el plan de salud es pieza fundamental de ese plan de beneficios. Por lo tanto, tenemos que aspirar a que ello pueda aterrizarse de una manera no solo óptima, sino sostenible en el tiempo. Por la parte del otro actor dentro de la negociación, que son las EPS o las aseguradoras, lo que ellos buscan volcar es el mejor precio posible o el mejor servicio posible a un justiprecio. Lo que siempre nos van a compartir en la mesa de negociación las EPS o las aseguradoras es la típica frase: estamos perdiendo plata. Estamos con una siniestralidad demasiado alta. Este modelo no es sostenible. Pues en realidad la pregunta que tenemos que plantearnos todos es ¿cómo hacemos de este programa de salud una experiencia sostenible entre todos los participantes del contexto? Si por un lado, por la parte como pacientes asegurados, vamos a despilfarrar un plan de salud, no tiene sentido y no es sostenible. Pero tampoco podemos tomar una posición abusiva por la parte de los aseguradoras o EPS, imponiendo condiciones de producto y precio que no se acerquen o no empaten con las expectativas de sus clientes y los colaboradores dentro de las empresas. Pues tenemos que buscar ese balance. Otra de las expectativas que tienen las aseguradoras, lo hemos repetido en algunas oportunidades en los últimos minutos, que los aportes sean sostenibles. En muchas ocasiones, los cierres son comerciales muy lejanos a los técnicos. Nosotros como asesores buscamos que se dé un equilibrio técnico-comercial en el cierre de una negociación, en la cual no solamente el producto, sino el precio entren en la conversación, pero de la mano con un servicio adecuado. Pero para lograr aportes sostenibles, no solamente tenemos que mencionar temas como la inflación médica, como el impacto de nuevas tecnologías, como el hecho de que la tendencia médica haga que, no solo en el Perú, sino en el mundo, el costo de la salud se eleve. La gran pregunta es, ¿qué estamos haciendo para poder controlar el costo de la salud? Y ahí es donde vamos a empezar a compartir con las aseguradoras un mundo en el cual la tarea está en cancha de todos. Esas llamadas variables gestionables son variables que per se pueden gestionar siempre y cuando todas las partes dentro de esta mesa podamos contribuir. Y estamos hablando no solamente de ustedes como empresas, como clientes, y no solamente de las EPS y las compañías de seguros, sino también nosotros en el rol de asesores, tratar de promover esas situaciones en las cuales todos podamos trabajar y construir un mundo en el cual ese gasto denominado gestionable se pueda trabajar. Si no cuidamos todos juntos el programa de salud, esto no va a ser sostenible y los aportes van a lucir no razonables. Entonces, si no hacemos todo ello y con la debida anticipación y podemos proyectar cuál podría ser el futuro en los siguientes 3, 4, 5 años, pues no estaremos haciendo realmente nuestra tarea. Entonces, en este contexto, lo que quería compartir con ustedes dentro del escenario, las expectativas altas que razonablemente deberíamos tener todos como usuarios, y por otro lado, las experiencias memorables que todos quisieran tener, ¿por qué no pensar en estas situaciones que voy a compartir a continuación? Son 7 quizás de muchas otras que he podido captar en los cerca de 20 años que tiene este modelo de salud a través de las EPS. Pero esta primera quizás va más de la mano con el contexto general de una negociación. No podemos pretender ir a una negociación si no hacemos nuestro homework. Si no hacemos nuestro homework y realmente exploramos cuáles son nuestros objetivos en una negociación, cuáles son las expectativas que tienen los colaboradores dentro del interior de mi organización, y no puedo yo comprender quizás las necesidades diferenciadas que tienen cada uno de los diversos perfiles dentro de mi organización, no estaría haciendo mi trabajo. Estaría yendo quizás a una mesa de negociación y esa no va a ser lo suficientemente productiva.
porque voy a emplear quizás la mitad del tiempo o más de la mitad del tiempo simplemente para ordenar las ideas. Y quizás en ese contexto, pues lo único que pretenda es cómo sacarle el mayor jugo posible a la negociación sin haber hecho mi trabajo, simplemente por darle un no a la otra parte o buscarle peras al olmo. Entonces, lo que tenemos que hacer como punto fundamental dentro de una negociación y en líneas generales es hacer nuestro trabajo previo. Si vamos a negociar con una EPS, tenemos que ver en qué contexto está negociando la EPS. Hasta al punto, y eso quizás más rol de nosotros como sus asesores, ver cómo se han movido los resultados financieros de las EPS, en qué contexto están negociando, cuáles son las expectativas de su alta dirección, cómo está su contexto en cuanto a prestación de servicios con la prestación financiera, si están creciendo en el interior del país, la oferta contra la demanda, cómo se ha desenvuelto, cómo lo perciben. Todos esos aspectos es importante conocer del otro actor dentro de la negociación. Si lo hacemos, pues estaremos en mejores condiciones para conversar un mismo lenguaje con la otra cara dentro de la negociación. Es un trabajo complejo, pero exige hacerlo para que el tiempo de ustedes sea aprovechado al máximo y podamos ser eficientes en una negociación. Y así como yo exijo que todos estemos preparados en una negociación y ustedes vayan preparados a la misma, lo mismo siempre insistimos con la aseguradora o la EPS. Aseguradora o EPS que no conoce a su cliente, por más que haya sido su cliente por 10, 15, 20 años, pues esa EPS o esa aseguradora no va a poder construir, al menos oportunamente, los puentes necesarios para cerrar una negociación rápida. Y no es necesariamente el hecho de que se tenga que cerrar una negociación rápida, lo que se busque que sea eficiente. Hay negociaciones que se pueden cerrar en una sola reunión, quizás en 15 minutos, quizás son las menos, pero yo creo que nos vamos a acercar a ese mundo ideal en la medida que todos vayamos preparados a esa negociación. Un segundo punto del por qué no es siempre desafiemos la negociación. Expongamos nuestras expectativas reales, no solamente de corto plazo, sino de largo plazo. ¿A qué me estoy refiriendo con el desafiar la negociación? Desafiar la negociación va de la mano con transparentar todas esas expectativas que tengamos nosotros y tengan la otra parte. Tratemos de que esas expectativas tengan un punto de encuentro en algún nivel y comencemos por ello. Comenzamos por construir ese acercamiento de tal manera que todo lo demás, más o menos, caiga por su propio peso. Entonces, en la medida que vayamos mejor preparados, pues vamos a poder desafiar de mejor manera esa negociación. En tercer lugar, construyamos escenarios. No hay o no existe la solución óptima. Lo que sí existe son soluciones que se acerquen a ese mundo óptimo. Para poder construir esos escenarios, necesitamos evaluar los pros y contras de cada uno de ellos. Y definitivamente, para poder construirlos objetivamente, tenemos que tener la capacidad de ponernos en los zapatos del otro. Si no tenemos esa capacidad de ponernos en los zapatos del otro, estamos perdiendo la mitad del tiempo de una negociación. Entonces, practiquen ello, estudien a la otra parte dentro de la negociación y veamos si justamente en la construcción de esos escenarios podemos facilitar esos puentes. Cuarto lugar, muchos de ustedes deben haber visto esta serie Negociando con tiburones y habrán escuchado la frase negociar con rehenes. ¿Es válido o no es válido? En esta serie, que me atrae mucho de negociar con tiburones, se presentan muchos casos de empresarios, emprendedores, que se paran frente a un auditorio de 4 o 5 posibles inversionistas y estos inversionistas, con su tiempo, su trayectoria, son los denominados tiburones. No pensemos que en el otro lado de la mesa de negociación, en el mundo de los seguros de salud, tenemos tiburones. En realidad es un término muy figurativo y yo diría que hoy por hoy todos en una mesa de negociación podríamos ser considerados como tiburones. Pero el hecho es qué tan hábiles somos nosotros para poder demostrar y evidenciar que estamos teniendo una negociación
lo suficientemente alturada como hablar de negociar, no con tiburones, sino negociar entre tiburones. Pero no como el afán de, entre comillas, destruir a la otra parte, sino tan tiburones que podemos tener la facilidad de construir en el menor plazo posible los escenarios de solución, escenarios de negociación, que sean más factibles de concretarse en el corto plazo. Y la frase negociar con rehenes, pues una frase que lo quise traer a propósito, porque una negociación con rehenes nunca funciona. Se dice en la vida real que negociar con rehenes no es una alternativa, no es un camino. ¿Y cómo podemos construir un paralelo al negociar con rehenes? Por ejemplo, si una EPS o una aseguradora le dice que solamente van a acceder a renovar con X% de incremento o bajo estas condiciones, y con eso, si me aceptas esas condiciones, recién allí te voy a liberar esta carta de garantía para tal atención hospitalaria, es como que la EPS tiene como rehén a ese paciente que si no cierran ustedes la negociación de renovación, no va a liberar la carta de garantía. Sé que estoy usando un ejemplo extremo y que por lo general eso no se va a dar, pero quería llevar ese ejemplo al extremo para hablar de los rehenes en los seguros de salud y en esas negociaciones. Entonces, esas situaciones no se pueden dar, ni del lado de la EPS o aseguradora, ni del lado de ustedes como empresas o clientes. ¿De acuerdo? Entonces, es una mesa de negociación en las cuales las cuatro patas deben ser sólidas para todos y debemos hablar de una mesa en la cual todas podemos conversar el mismo idioma y no con un poder más amplio que la contraparte. En quinto lugar, alentemos las posiciones de cierre. Y para ello, enviemos señales claras dentro de este contexto de negociación. Si tenemos posiciones de cierre, no esperemos un momento ya álgido para poder solventarlas. Si hemos hecho el trabajo de construir los escenarios, si hemos hecho el trabajo de conocer de la mejor manera posible las expectativas de la contraparte, ¿por qué no acercamos y alentamos posiciones de cierre? Veamos lo positivo de lo que nos propone la aseguradora o la EPS. Veamos también lo negativo de su propuesta y comportámosla, pero con un sentido constructivo. Y enviemos señales claras de que no queremos nosotros alargar la negociación para ganar tiempo, sino lo que queremos hacer es cerrar de las condiciones más óptimas posibles para todas las partes. No solamente yo estoy negociando como empresa, sino estoy negociando por cada uno de mis colaboradores. Es un reto difícil, es un desafío grande, pero tenemos que comprender también que las EPS o compañías de seguros también tienen sus propios intereses, tienen también sus propias expectativas. Entonces, enviemos señales claras y alentemos esas posiciones de cierre. Dos ítems más para cerrar esta parte. Criterios de legitimidad. No veo otra situación factible en una negociación seria que no sea esbozar criterios de legitimidad. Muchas veces tendemos a negociar con el corazón y no con la razón. A veces es prudente, a veces termina siendo quizás más exitoso, pero a la larga lo que tenemos que hacer en la gran mayoría de casos es negociar con la razón y con la legitimidad o la legitimidad que nuestros argumentos tienen. En la medida que tengamos argumentos claros, objetivos, legítimos, pues estaremos nosotros con una posición clara, contundente. Posiciones que van a ayudar también a construir confianza y consenso, porque son legítimas. Y así como nosotros podemos aducir tener posiciones legítimas, la contraparte, la aseguradora o la EPS, también debe tener posiciones legítimas. Tratemos de reconocer aquellas, tanto de nuestra parte como de la parte de la aseguradora, que sean posiciones legítimas y veamos cómo pueden conversar. Yo creo que en la mayoría de los casos siempre hay un punto de intersección bastante amplio. Y por último, las negociaciones exitosas son por lo general de largo plazo. No busquemos que el éxito de la negociación sea un éxito para esta renovación. Pensemos qué estamos dejando como semilla para las próximas negociaciones. Si fue un acuerdo ganar claro entre nosotros como empresas y las aseguradoras y las EPS, pues tengan la seguridad que esa posición ganar va a redundar en facilitar las negociaciones que vengan en los próximos años. Solo así habremos hecho nuestra tarea.
no pensar solamente en el éxito del corto plazo, sino pensar en construir el éxito a largo plazo. Y así como he compartido con ustedes algunos tips de cara a la negociación de programas de salud con las EPS o aseguradoras, es también válido poder compartir una especie de wish list que he podido construir a lo largo de estos casi 20 años de experiencia del sistema de salud. En principio, ¿por qué no pensar en médicos especialistas en todo el país, no solamente en forma presencial, que quizás sea el mundo ideal para muchos, pero también impulsar los conceptos virtuales? Alguna de las EPS ya tiene el médico virtual conectado a través de Skype en algunas especialidades y en algunas ciudades del interior del país, porque tiene que haber una logística vinculada también a la entrega de medicamentos. Pero ¿por qué no pensar que ese sistema virtual pueda ya existir en todas las ciudades del interior del país y no solamente de determinadas especialidades, sino de más especialidades? Siempre dicen que hay un pero, que una atención virtual no es lo mismo que una atención presencial. Pero ¿qué pasaría si es que en esa atención virtual esa persona o ese paciente va acompañado de quizás una enfermera o una persona que tenga conocimientos básicos o intermedios de salud, que pueda estar junto con el paciente recibiendo la atención virtual del médico? De esa manera, esa persona, ese paciente, podrá evidenciar con una persona experta a su costado cuáles son sus síntomas, cuáles son la otra información relevante que debe recabar un médico especialista para poder atender esa situación médica. Entonces, no pensemos que eso no es factible extenderlo a todo el país y en las diversas especialidades. Evidentemente, cada vez más avanzaremos en términos de la complejidad de la atención médica, pero creemos que eso es un paso a seguir en los siguientes años. ¿Recuerdan que en algunas pantallas atrás les compartí el tema de los wait times o los tiempos de espera en los parques de diversiones como el de Disney? ¿Por qué no pensar que podemos ya generar aplicativos de tiempo de espera de médicos por especialidad en cada una de las clínicas del país? ¿Cómo no tener un aparato que nos diga, hoy por hoy, siendo casi las 10 de la mañana, dónde puedo encontrar la atención de un internista en la zona de San Isidro Miraflores? ¿Por qué no? O ¿por qué no saber que a las 11:30, en hora y media, yo puedo ir tranquilamente y tener la atención de tal o cual especialista en tal o cual clínica? Entonces, la tecnología juega a nuestro favor, pero tenemos que tener nosotros la capacidad de poder hacer que la tecnología vaya cubriendo de mejor manera nuestras expectativas y ayuden y contribuyan a esa experiencia memorable de la cual tanto hablamos. En estos parques de diversiones, las frases como Fast Pass o Express Service, ¿por qué no trasladarlos al mundo de las clínicas? Así como en los bancos hay colas preferenciales, ¿por qué no para determinados perfiles o determinadas situaciones buscar esos Fast Passes o Express Services dentro de las clínicas? O quizás el sistema de millas en clínicas, ¿por qué no pensar en ello? O servicio concierge, un servicio concierge en la cual una persona para una atención hospitalaria, probablemente programada, o por traslado o referencia de alguna otra hospital o clínica, pueda recibir ese tipo de servicio. El médico a domicilio en 30 minutos o pizza gratis, pongo pizza entre comillas, porque en realidad de alguna manera evoca un desafío. Recuerdo tiempo atrás que alguna compañía de seguros lanzó un spot en el cual indicaba que si el procurador o el asesor de servicio, en caso de un choque de automóviles o un siniestro de automóviles, no llegaba en 30 minutos, pues el asegurado no pagaba la franquicia. Pues, ¿por qué no pensar que algo así podría darse en servicios como médico a domicilio? Sabemos que hoy en día una de las críticas más acentuadas en el médico a domicilio es que casi nunca llega a tiempo. Pues, en tiempo atrás, no sé, quizás 20 años atrás, las pizzas nunca llegaban en 30 minutos. Pues ahora la gran mayoría ofrece pizza en 30 minutos o servicio gratis. Entonces, hagamos algo similar en el mundo de la salud. Desafíémonos como prestadores de salud para ofrecer el servicio en el tiempo comprometido. No sé si serán 30 minutos o 45, pero desafiémonos. Esa es la premisa bajo este wish list. El quinto punto, historia clínica virtual, clínicas hospitales de todo el país.
Sabemos que en muchas situaciones nosotros podemos estar en el interior del país, ya sea que residamos allí o ya sea que estemos de viaje de turismo, viaje de trabajo en la ciudad del interior del país. Pues en esa situación nadie está libre de un accidente o una situación médica. Entonces, ¿qué mejor si es que el médico que nos va a tratar en esa ciudad, si tenemos algún percance, puede acceder a toda nuestra historia clínica, ya sea que sea una clínica privada o hospital? Y eso sería posible siempre y cuando tengamos esa masificación de esa historia clínica virtual. Es una exigencia, creo que es una exigencia sana, que Avisoro en los próximos años debería ir comprometiendo a más participantes del sector privado y también del sector público. Riesgo moral, el tema del fraude en los seguros de salud. Quizás a nivel de seguro de salud, a nivel de pacientes, la suplantación. Lamentablemente, estos conceptos vinculados a la suplantación y riesgo moral en general, lo único que hacen es encarecer el servicio. Entonces, ese encarecimiento del servicio hace que nuestros seguros médicos cuesten 10, 20, 30%. Nosotros muchas veces estamos tratando de cerrar la negociación con 1 punto, 2 puntos, 5 puntos menos de incremento en muchas ocasiones. O estemos lidiando con inflaciones médicas del 6, 7%. Sin embargo, tenemos un enemigo peor, que es el riesgo moral. Entonces, en la medida que por el lado prestador se utilicen más la tecnología, más herramientas para controlar el riesgo moral, y por otro lado, nosotros como sociedad somos personas más conscientes de que el riesgo moral no debe existir, pues podemos acercarnos a un costo de salud mucho más razonable. Y finalmente, para cerrar mi wish list, algo que forma parte, quieran o no, de todas las negociaciones de la renovación de un programa de salud, la famosa inflación médica. Y muchas veces ya está como un chip el hecho de que nos dicen que la inflación médica, el incremento de los costos en el mundo de la salud y los demás actores asociados al costo de la salud, como las nuevas tecnologías, por ejemplo, tiene un impacto que supera la inflación general del país. Eso ocurre no solo en el Perú, sino en muchas partes del mundo, por no decir la mayor cantidad de países. Pero ¿por qué no nos desafiamos? ¿Por qué no hacemos que el incremento y el impacto de los costos de salud sean menores a la inflación general del país? En una presentación de no hace mucho del doctor Julio Velarde, cabeza del BCR, pues hizo una disertación muy completa en la cual, dentro de las variables que exponía, hablaba que la inflación general del Perú en los últimos años ha sido uno de los más bajos de la región. Entonces, si hemos logrado que la inflación general del país sea uno de los más bajos de la región, ¿por qué no nos desafiamos y hacemos que la inflación médica del país sea también uno de los más bajos de la región y menor inclusive a la inflación general del país? Y hagamos que justamente lograr este gran dicho, que la salud esté al alcance de todos. Bueno, con esto doy por terminada esta disertación. Espero haber contribuido con quizás compartiendo algunas de las mejores prácticas en estos últimos años en el mundo de la negociación de los seguros de salud, algo que pueda ayudar a ustedes también a negociar y sobre todo a recapacitar y reflexionar sobre qué es lo que buscamos en una negociación en este contexto de la salud. Voy a dar paso a algunas preguntas, ¿ok? Entonces, en todo caso, ya el tiempo también nos está excediendo y somos nosotros muy, muy estrictos con el tema del tiempo. El tiempo de ustedes es totalmente respetable. Y por lo tanto, lo que vamos a dejar abierta luego de compartir esta presentación con ustedes es dejar abierta la tribuna para que ustedes, a través del correo electrónico o algún otro medio, nos hagan llegar sus consultas y nosotros estaremos más que encantados de poder responder y contribuir con la construcción de una respuesta que les pueda servir en el día a día. Con todo esto, a nombre de Marsh College Life, les deseo un muy buen día y los esperamos a nuestras siguientes disertaciones. Muy buen día a todos. Gracias.